Hola, hola, en el día de hoy vamos a hacer unas máscaras de color negra y le vamos a poner este sellito de bling bling. Esto es para un cumpleaños de una persona que yo conozco y pues quiere estos sellitos en la máscara de bueno, nuestras máscaras de moda en estos momentos. Eh, so, yo voy a printear esto en el papel de PPD, pero voy a utilizar el que dice Dark Transfer Paper, que es para material oscuro. No, porque hay dos tipos de papel. Está el papel que es para material claro y está el material para printear y poner en fábrica de color oscuro. Lo primero que ya yo tengo estas imágenes, son imágenes pequeñas que me caben en un solo papel. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a make it, como les dije, me caben en un solo papel. Algo que dice en las instrucciones de este material es que no tenemos que hacer mirror, no tenemos que ponerlo en forma de espejo. Eso es, por eso requiere que yo siempre digo que mire las instrucciones de su material, pero en mi caso, en el material que yo estoy usando, que es PPD, Photo Paper Direct, me dice que no tengo que ponerlo en forma de espejo. A mí me gusta imprimirlo primero antes de conectarme a la máquina o hacer cualquier otra cosa con mi máquina. Me gusta imprimirlo primero. Vamos a enviarlo a printear. Voy a imprimir. Este es mi impresora. Vamos a poner el papel como siempre. Las palabras hacia arriba, lo blanco hacia abajo. Por lo menos así es mi printer o impresora. Yo siempre le pongo Apply porque esto añade un poquito más de color alrededor de lo que vaya la máquina a cortar. Esto es importante porque si es algo más complicado, esto no es complicado la imagen que yo tengo aquí, pero si es algo más complicado, pues a veces se cortan cosas que no quieres que se corten o que la máquina no quiere que cortes. Es importante que añadas esto solo para irse a la segura. Otra cosa, si quieres usar esto, vamos a prenderlo. Después que le das print aparece una imagen, una pantalla. La pantalla no sé por qué siempre se esconde en la parte de atrás. Aquí está, vamos a volver a ponerla. Perdónenme. Yo no entiendo por qué esa imagen siempre está escondida en la parte de atrás. Pero yo tengo ya que quiero que esté la imagen en fine, lo mejor posible. Quiero que la imprima de la forma mejor posible. Por eso yo siempre uso el System Dialog. Entonces vamos a imprimirla y vamos a ver cómo se ve. Luego que nuestra imagen ha sido imprimida, nos vamos a poner el papel lo más perfecto a las esquinas posible, que quede derecho con las líneas. Perfecto. Vamos a Browse Material. Vamos a poner aquí Print. Vamos a escoger Printable Iron on Dark, porque eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a darle Done. Y voy a dejar la presión as default para ver cómo funciona. Y ya está listo.
Ok, so aquí vamos a asegurarnos de leer nuestras instrucciones. Mis instrucciones dice que tengo que poner la temperatura a 375 y que tengo que poner el tiempo, ¿verdad? A 12 segundos. So, eso es lo que vamos a hacer aquí. Y mientras esperamos a que se caliente, vamos a ir a ver qué vamos a hacer aquí. Con nuestro material, ¿verdad? Viene este papel. ¿Qué vamos a hacer con este papel? Lo vamos a poner encima de nuestro imagen, porque la imagen va boca arriba. Cuando vamos a colocar nuestra imagen, la vamos a colocar así, boca arriba. No es lo mismo que el de Live Fabric, o sea, de fábrica más clara. No es lo mismo, porque el de fábrica clara tienes que virar la imagen, pero en este caso no tienes que virar la imagen, la puedes poner de ese lado, solamente que vas a tener que poner el papel encima de la imagen. Vamos a poner esto aquí. Voy a usar mi máquina más grande, porque las demás, esta es la única pequeña que voy a hacer, las demás van a ser grandes. Vamos a ponerlo aquí y solamente 12 segundos. Ahí queda la imagen.